Bienvenida Fátima Chamadoira a nuestro espacio de Conversando en De Cuatro Hojas. Hija de inmigrantes gallegos, nacida en el País Vasco. Como buena anécdota tenemos para contar que empezaste a hablar a temprana edad. Me gustaría que contaras esa anécdota, Fátima, y darte la bienvenida por tenerte otra vez entre estas hojas. Bienvenida. Bueno, y bien hallada Inés, encantada de estar otra vez contigo y de participar en tu canal de YouTube, que tenía muchas ganas. Y bueno, no sé quién te ha soplado la anécdota esa, porque nunca la conté. Debes de tener un grupo de detectives muy bueno. Bueno, puedo hacerme una idea de quién ha sido, pero sí, es verdad. Mi madre contaba que yo empecé a hablar de una manera muy precoz. Sabes que los niños empiezan a hablar alrededor de los 9 meses, más que nada sílabas y tal, ¿no? Pero parece ser que yo ya pronunciaba palabras inteligibles, incluso sintagmas, digamos, conectados, ¿no? Y llamaba un poco la atención del vecindario, que le hacían comentarios a mi madre, hicieron una especie de profecía que no se cumplió exactamente y le decían, esta niña va a ser alcalde un día, porque yo mitineaba, por lo visto, ¿no? Entonces sí, eso apunta un poco a la idea de si el escritor nace o se hace, ¿no? Y yo pienso que, bueno, hay que trabajar mucho hasta reconocer esa, entre comillas, vocación. No es una expresión que a mí me guste mucho, pero bueno, es verdad que llegamos a este mundo con algo, ¿no? Las áreas cerebrales que controlan el lenguaje. Por ejemplo, en el mundo de los músicos parece que cuesta menos aceptar que viene dotado, ¿no? Un gran oído musical y Es tal. verdad. Pero en el mundo de la escritura, como todos estamos dotados de lenguaje de una manera u otra, parece que hay un pudor mayor para hablar de estas cosas, de que tienes algo así como un don que te predispone, ¿no? Pero Y, yo y creo es- que nací para escribir. ¿Y Sí, escribiste tan temprano como hablaste? O sea, empezaste a escribir a edad temprana también, ¿tuviste esa conexión con la palabra sí, escrita? me destacaba en la escuela en unas áreas, así como era casi deficiente para otras, fíjate, muy desarrollada en unas y casi subdesarrollada en otras. Entonces, bueno, siempre me mandaban leer a mí en clase, leer en voz alta por la habilidad que tenía. Y luego recuerdo que yo era muy jovencita e hicimos una excursión, las típicas excursiones de montaña de los clubes vascos, y entonces nos pidieron que hiciéramos una especie de redacción, resumen de cómo habíamos pasado esa Semana Santa, y yo me puse a escribir lo que había vivido en aquella excursión al lago Domico, todavía me acuerdo, en Lesaca, y escribí un tocho muy largo, al parecer que a mi profesora, a mi tutora en concreto, pues le llamó la atención no tanto por la calidad, supongo que como el esfuerzo que yo había hecho, y anduvo paseándolo de clase en clase diciendo esto es lo que hay que hacer. Creo que es una de esas escasas ocasiones en las que yo puedo recordar que el sistema educativo me haya, digamos, aplaudido, ¿no? Así que Esas yo, redacciones están guardadas aún, ¿conservas algún esta, material? no, esa no la conservo, esa en concreto no la conservo, no. Y todas Pero esas escrituras que en el correr de esos años infantiles, adolescentes, que me imagino que habrás escrito, borrado, sí, roto, vuelto a sí, escribir, con esa ilusión de niño, ¿no? De soñar en ser una sí, escritora, en lo que eres ahora. Luego sí. de cuatro, cuatro, cinco novelas escritas, ¿cómo llegaste a tu primer novela? Ese camino, que siempre es difícil, me imagino que siendo hija de inmigrantes gallegos en San Sebastián, has tenido ciertas complicaciones o no, esas dificultades normales para adaptarte a una sociedad bastante diferente,
aunque sea del mismo país, ¿no? Porque en esa época, aparte, hace bastantes años atrás, todo era distinto, ¿no? No había como ahora la tecnología y estas cosas. Cuéntanos esa parte, porque se sabe mucho de la inmigración de fuera, de la inmigración de América Latina, de otros países de Europa, pero no dentro de España. ¿Cómo llevó a Fátima a escribir su primer novela? ¿Cómo influyó esa inmigración en ti, en el momento de escribir? Bueno, es una buena pregunta porque es verdad que se habla mucho de la emigración y se tiene en cuenta a los españoles en Alemania o en Nueva York y con la barrera idiomática, pero el éxodo interno de los años 60, que es el mío, ¿no? Es interesante porque cuando yo empiezo a ser una niña que asoma sus ojos al mundo, me encuentro con una comunidad en la que el nacionalismo excluyente tenía una fase embrionaria, pero ya se dejaba sentir. Entonces yo vivía en una colonia gallega, no todos los que me rodeaban eran gallegos, pero muchos sí. Por la calle escuchabas una ensalada de lenguas, escuchabas gallego, escuchabas español, escuchabas portugués, porque había un grupo importante de portugueses que apareció y desapareció también enseguida. Y claro, escuchabas euskera también. Entonces, se nos veía como la gente de fuera, ¿no? No todo el mundo reacciona igual, pero es verdad que las comunidades autóctonas ven con recelo al inmigrante, el que llega, que es distinto, es exótico, tiene unas costumbres distintas, ¿no? En cierto modo, hasta come de una manera diferente. Entonces yo creo que mmm, siempre me sentí desarraigada, me sentía desarraigada allí y me sentía desarraigada aquí también. Es como que aquí eras la vasca y allí eras la gallega. Bueno, Y entonces eso ha condicionado, yo creo, el universo literario mío, mucho. Los personajes son así, solitarios, desarraigados y gente, fíjate que no suelo marcar ni una ubicación de dónde me eso te iba a encuentro, comentar. te Esa era fijas, la pregunta siguiente. Tú no sueles enmarcar el lugar donde suceden los actos en las novelas y quizás claro. es ese desarraigo, ¿no? Debido a ese desarraigo. Es posible, yo no era consciente, pero ahora que empiezo a conocerme cada vez mejor, ya frisando, ya tengo 58 años, que no son pocos, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces pienso que ha sido tan duro, ¿no? No todos los días era traumático, pero en general ha sido tan difícil encontrar ese nicho esa estrofa de Joan Bautista Humet que decía, dichoso tú, naranjo iluminado, que no has parido sino al amparo de un paisaje conocido, ¿no? Entonces yo creo que trato de evitarlo porque no he tenido ese subsuelo en el que echar raíces de una manera verdadera. Entonces ando por ahí pululando por mundos imaginarios o inventados, calles inventadas y ciudades, pero nunca digo dónde estoy. Bueno, es algo que te caracteriza en tu escritura, te diré, Sí, que luego de leer seguramente porque no sé ni dónde ando, ¿no? eh, ¿cómo llegaste, como te decía hoy al principio, cómo llegaste a tu primer escritura, a lo primero publicado? ¿Qué fue lo primero publicado? Creo que fue el método. O, Sí, la primera publicación fue esa, el método, eso es. Es un relato más bien largo, como relato tiene una cierta extensión, sí, y se publicó en un contexto de políticas de mujer, ¿no? Entre la Diputación y el Ayuntamiento de Bueu. Entonces, la concejala de entonces del ramo me dio una oportunidad y me dijo si tenía algo escrito y esto fue lo que salió. Eh, y a partir de aquí ya empezaste a publicar, que eso vamos a hablarlo en un ratito. Pero antes cuéntame, en tu adolescencia, en la época, me has hablado de tu niñez,
de que empezaste a hablar a temprana edad, que fuiste buena escritora siempre, en tus redacciones escolares, en la parte social de niña, ¿no? De relacionarte con los otros chavales. ¿De esa época no te quedó nada? ¿Escribías y no lo guardabas? ¿De toda esa No, época, esas redacciones o esos, no sé, poemas nunca escribiste, por ejemplo? sí, sí, escribía poesía y de hecho, fíjate, no la tenía en papel, pero sí en la memoria. Una pequeña estrofa y entonces hice un reciclado. Hay un tic que solo sé yo, porque hoy te estoy contando cuestiones así muy inéditas. Y entonces lo metí en Sin el permiso de Dios cuando yo me burlo, porque Patricio anda escribiendo y hay un poemita y ese es mío. Hay Ah, un lo poema voy a volver a buscar ahora. de amor. Sí, escribía poesías. Y entonces ese es de mi época temprana. Era yo una Mira, cría, creo que hasta lo encontré. Es esto que estamos seguro. hablando, que sepan Sí, los que nos están escuchando, que ni yo lo sabía, acabo de no, enterarme. Y el poema no es este que dice, no me dejes, ese es. no me Ahí dejes está. y si tú vuelas, yo volaré contigo. Y si no Ese. puedo alcanzarte, esperaré. Y si estarás presente en cada acorde y en cada soplo de brisa cristalina. Es precioso. Había Ese. olvidado, mira. Fíjate, entonces yo lo metí a conciencia. También no conservo nada en papel, ¿eh? Conservo en la memoria algunas cosas y yo me entretenía mucho haciendo diálogos inconexos, tipo teatral, que de luego fraguan y se ven en la obra maestra, pero conservar no conservo nada. Conservo algún cuento infantil que escribí antes de que yo publicara nada cuando nacieron mis sobrinas. Les dedicaba un cuento infantil en Navidad que nunca les he dado, los tengo guardados aquí, el de la cerdita Lupita, que también metí en el Sin el permiso de Dios. Eso sí lo tengo. Estos son todas, todo esto, bueno, me estoy enterando Eso de es cada todo, cosa. sí, sí, porque no lo cuento, la verdad. Claro, bueno, Son te agradezco la secretillos. confianza, ¿no? Te Sí. agradezco la confianza de que, bueno, nos estés desvelando todo tu mundo íntimo como escritora. Y ahora que me dices, ese poema era tuyo, y Sin el permiso de Dios fue tu ópera prima. Sí, ¿Cómo llegaste a Sin el permiso de Dios? ¿Cómo sí, pues llegaste a mira, publicarlo? ¿Cómo formaste esta obra a Patricio? No para meternos tanto en la obra, sino Fátima, ¿cómo llegó a publicar su primera sí. obra? Bueno, la Fátima de Sin el permiso de Dios venía de un trauma, porque yo había escrito antes Los pies de la lechuza, cuando conozco a su Eh, protagonista, que Los pies de estaba la... buscando, eso es, estaba Editado por Sareb. buscando, sí, la protagonista de la historia estaba buscando un biógrafo y era una oportunidad para ambas. Ella quería su biografía y era mi oportunidad de darme a conocer y demostrar lo que sabía hacer. Hice el trabajo, pero hubo un desencuentro, me retiré del proyecto, después hubo una serie de problemas familiares bastante serios que me mantuvieron ocupada durante mucho tiempo, las enfermedades de mi madre, de mi padre, etcétera. Y entonces, después de una época traumática de fracasos, enfermedad, yo ya tenía una cierta edad, etcétera, escribo sin el permiso de Dios y empiezo a buscarme apoyos editoriales. ¿Qué pasa? Que yo no conocía el mundillo para nada, estaba sola, no conocía a nadie y empecé a explorar, que es todo un trabajo que hay que hacer. Las editoriales, muchas están cerradas a cal y canto, lo están ahora más que entonces, ahora es más difícil. Y entonces yo mandé el manuscrito a muchas editoriales, cada una tiene una política diferente, es un trabajo arduo que hay que hacer. Y había perdido la esperanza y ya estaba trabajando con el caso Tarducci cuando me llama José Membrive de Ediciones Carena El y me dice que lo quiere publicar. Este es el caso Tarducci. Ah, no, el caso No, Tarducci, es, perdón. Esta es una obra sí, maestra. eso es.
Esa es la historia. Aún recuerdo, como anécdota, cuando yo tenía Sí, la librería, que ibas y conversábamos de qué editorial sería mejor, de cuál, de tal, verte eso es. con los Sí, escritos, ir Inés, mira, lo presento aquí, lo presento allí. Soy testigo fiel de todo este camino para llegar a sí. publicar a eso. Es tan especial, por eso le regalaste a este libro esa poesía. ¿Dejaste en este libro esa poesía? Bueno, en ese libro dejé todo. Es la típica historia casi de deuda con uno mismo, de desgarro. Es como de vaciarse en un yo un poco inexperto todavía. En ese sentido es ópera prima, pura y dura. Pero bueno, luego hay que pasar página y escribir sobre otras cosas. Y Sí. luego del permiso de Dios, sale a la venta en Carena, luego de toda esta publicación, tú ya tenías escrito Los pies de la lechuza, ya lo tenías empezado, No, estaba hecho, concluido. lo tenías Estaba, concluido. sí, 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 estaba, porque cuando yo me retiré del proyecto, estábamos prácticamente con la maqueta y las fotos seleccionadas. Ah, Estaba todo preparado para la imprenta. Y ahí se produce la ruptura, porque claro, a mí es muy largo de contar, pero a mí lo que me suponía era destrozar mi trabajo, como cuando coges un hilo de un sí, jersey, tiras y lo destrozas todo, ¿sabes? te deshila, ¿no? Claro. Entonces a mí no me parecía correcto. Y Creo luego que de se nos Los ha pies de la congelado la lechuza, imagen un momentito ahí. yo te veo perfecto y te escucho perfecto. Bueno, son cosas A ver, sí, son cosas de esto de, a ver ahora. ¿Me escuchas ahí? yo te veo congelada. Ahora, vale, Ahora te sí, escucho perfecto. ahora sí. Bueno, que Sí, disculpen, es lo que tiene sí, la la tecnología, señal. que a veces falla. Eh, s- bueno, doy fe que Sin el permiso de Dios es el libro más querido para ti. Y cuéntanos ahora, fuiste escribiendo uno, tenías el otro, tus ideas en tu cabeza que siempre están ahí gestándose, una por un lado, ¿cómo haces para tener todos esos personajes en tu cabeza y de repente decir, bueno, aquí está esta obra y luego al tiempo sacas la otra? No es que sea rápido, que lo hagas en un año cada libro, tal, pero sí que doy fe que tenés a esos personajes metidos dentro de ti y los vas plasmando, no digo al mismo tiempo, pero, pero sí, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno, pueden, a ver, pueden convivir algunos proyectos simultáneamente en la cabeza de un escritor. Lo que pasa que la historia mía así parece caótica, pero si la cuentas bien se entiende. O sea, yo me pongo a prueba como escritor con Los pies de la lechuza, solo que queda en el cajón. Luego escribo Sin el permiso de Dios y como pensaba que nunca se publicaría, nunca nadie me llamaría, me pongo a trabajar con el caso Tarducci porque aparece el cráneo, historia que la gente ya sabe. Es tu ¿Qué último libro sucede? publicado. Este es el último en realidad. El último, ahí está. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba con Tarducci, estaba trabajando y se me cruzan los personajes de una obra maestra y ahí estuve 5 años trabajando. 5 años. Ese es mi hijo predilecto. Este Sin el permiso de Dios es especial, tiene un pero poco de sátira. es mi obra, digamos, más ambiciosa, sin lugar a dudas, porque Sí. me enfrento al humor y el humor tiene sus reglas. Bueno, Era muy y arriesgada. tu humor no es humor fácil de entender. No digo que sea un No, humor inglés, pero tu humor no es fácil de entender. Hay que estar muy atento para saber qué sí, sí. partes las haces con humor, ¿no? Le pones el tinte. Eh, una vez que has entrado en esta editorial Carena, que has publicado estas 3 novelas, ahí ya te Sí, quedas. Encontraste esta editorial y te quedas. Te han llamado. ¿Cómo es este paso para publicar el último, ¿no? Que es el caso sí. Tarducci? Una novela un poco no, policíaca, basada en un caso real, como hemos hablado. Eh, ¿Cómo es ese camino para seguir adelante? Porque tú
¿Publicaste por primera vez más o menos con qué edad? Ya dijiste... Pues cuando sale el método yo ya había rebasado la cuarentena, justito por ahí estaba así. O sea que a partir del método ya... 40 años creo que tenía, creo recordar, más o menos, sí, por ahí. ¿Y cómo, y no has publicado antes del método porque no te porque no lograste entrar en una editorial? ¿O No, simplemente no, porque no, no no. presentaste, No, no, nada, no, no presenté nada, no. Yo, claro, es un oficio de madurez, de maduración. sí, Cada caso es distinto. Es verdad que hay gente que sale a la luz con una edad muy temprana, pero mi caso es este. Entonces yo todavía no había llegado mi momento. Por lo que fuera, yo era un pianista que hacía escalas, tenía papelería en casa, escribía columna de opinión, que me gusta mucho, ¿sabes? sí, lo sé, porque Pero ahora tienes no, yo otra, no. estás en la Sí, columna de opinión, ahora tienes otra. sí, sí, colaboro con Minuto Crucial, que es un género que es muy interesante porque es cortito, pero tiene su dificultad. Tiene que estar equilibrado, tienes que hacer un planteamiento, un desarrollo. Creo que tienes que dar una opinión, hacer un análisis, no es una crónica periodística sin más. Y me ha gustado desde que soy muy jovencita. Yo he sido admiradora de Paco Umbral, de Larra, de Pemán también. En fin, leo columnas de opinión a la semana, no sé, docenas, ¿no? Si son buenas, pues me encanta. Entonces, pero claro, yo no había tocado ninguna puerta. La historia es como la estoy contando, sí. Entonces estaba en Carena, que son los primeros que me llaman, y estaba cómoda. Con José Membrive tenía una relación muy buena y ahí se publicó todo hasta que llega la pandemia y yo tenía el caso Tarducci concluido y entonces vuelvo a intentar eh, llamar a las editoriales porque tenía la impresión de que mi carrera tenía que tener un impulso, no sé, un impulso o una orientación, una reorientación y encontré a los de Célebre que me apoyaron. Y ahora estás en la Feria del Libro de Madrid, porque ya vi algunas fotos de las casetas de Célebre y vi tu libro así. Eso es, sí, ahí está el caso Tarducci en Madrid. No he podido ir, no he podido, pero bueno, el libro está y ahí, y bueno, dicen que funciona bien. Sí, Eh, es un libro que, bueno, ya te lo he presentado, tuve el sí, honor de presentarlo y es un libro que me encantó. Y pienso que para esta época está muy sí. interesante. Eh, Te iba a preguntar, tienes siempre anécdotas que sacas de la manga, como si fueras un mago. ¿Esa magia te la da la literatura? ¿Te lleva a ser la literatura? A ver, no entiendo del todo la pregunta. Em, A ver, Siempre tienes anécdotas que sacas debajo de la manga una anécdota que no conozco, que es nueva ahora mismo, has contado lo de tu infancia, tal. Esas anécdotas, esa magia es la que haces cuando haces literatura, la que te lleva a escribir. La bueno, a magia de las ver, palabras, por decirlo de otra manera, la magia de las sí, palabras. no lo sé. Bueno, yo lo que puedo decir es que las historias se nutren de lo vivido, de lo vivido. Ahora sé que tengo que escribir de aquello que sé. Y claro, con la edad que tengo, pues he pasado por muchas situaciones, he conocido a muchas personas, observo el mundo que me rodea. Entonces, mi obra se nutre de lo que yo sé. Esto sí que te lo puedo decir. No sé si contesto a la pregunta. Sí, claro, claro, de Sí, observar. eso es. No Sí, soy una persona, para que me entiendas, no soy una persona muy viajada. Hay unos perfiles de escritores que han viajado muchísimo, sí. que han vivido unas aventuras pues, muy sorprendentes. No es mi caso. No, mi mundo es cerrado, es hermético, es más bien claustrofóbico, es hacia adentro, ¿no? Lo que sé de las personas. Sin Sí, embargo, tienes una literatura muy variada, eres
Bueno, es que cuando me preguntan, por ejemplo, de una obra maestra, sin el permiso de Dios, la vuelvo a mostrar porque, bueno, me encanta la portada. Sí, mi ¿Podés Ofelia. contarnos alguna anécdota de esta portada? Sí, Y son obras que no son fáciles de leer en realidad. No son como Los pies de la lechuza o el caso Tarducci, que son casos reales, muy bien contados, pero más fáciles de leer, por decirlo, ¿no? Estos otros dos anteriores hay que estar atento, hay que leerlos con sí. atención. Ahí creo que muestras una parte de una escritora potente que maneja un lenguaje quizás a veces no para todo el público, como en los otros dos casos, en el caso Tarducci y Los pies de la lechuza. Sí, bueno, para mí cada obra es un proyecto nuevo. Entonces, creo que ya te lo había dicho en la anterior entrevista. Yo trabajo como con un pentagrama también. Escucho mis obras, las escucho mucho con el oído y entonces tengo que buscar una voz narrativa. Cuando sé quién va a contar la historia, eso implica también todo lo demás. Entonces, cada proyecto es diferente. Pienso que hay escritores que están siempre escribiendo la misma novela, ¿no? Creo yo. No Sí, citaré sí, nombres, pero no es mi caso. Creo que no es mi caso. sí, puede ser que la primera novela sea el boom y luego es un poco lo mismo, en el mismo sitio, diferentes nombres y quizás no se haga tan interesante. Entonces, cada voz implica técnicamente muchas cosas, ¿no? Para mí. Entonces, por eso cada proyecto es tan distinto. Para mí es algo natural, ¿eh? Has hablado de pentagrama, has hablado de música que te rechina en el oído Sí. cuando encuentras el personaje. ¿Qué es para ti la música? Bueno, yo he ¿Escribes con sido, música? sí, es muy importante. He sido melómana. Es curioso lo que me está pasando ahora con la edad. La música hiere, ¿no? Porque me retrotrae a pérdidas, a momentos vividos y entonces como que la mejor música ahora para mí casi es el silencio o como mucho estas músicas zen que encuentras para relajarte y tal, ¿no? Pero para mí ha sido importantísima. Yo creo que soy un músico frustrado, entonces la literatura tiene que ser musical. Para mí es el lenguaje también, la prosodia de los idiomas, es Sí, pura música. Entonces quiero hacer música con las palabras. lo haces. Es muy importante, para mí es importante y a veces necesito estar en silencio para trabajar una escena, pero también puede suceder que utilice una banda sonora. Entonces, según lo que me interesa, el ritmo de lo que me interesa, el dramatismo, el humor, busco música y pongo música y me ayuda a trabajar. Sí que me ayuda. Esa Entonces, es música que a veces importantísimo. aparece en los libros, ¿no? Porque Ah, sí. en la obra maestra habías comentado, bueno, Hay mucha música, sí, sí. en la Como obra maestra hay mucha música. están encerrados en un piso y Anagnórisis pone su música y tal, tiene una gran importancia. Siempre he soñado con tener un lector uno que sea tan consciente y tan concienzudo que hasta se dedique a escuchar las piezas que yo voy inventando, ¿no? Pero ya es mucho pedir, ¿no? Pero sí No, es no, importante. no, no es mucho pedir. Personalmente lo hago. Sí, Cuando pues hay una mira, música, voy a ella. Cuando hay se hace, cuando se nombra un libro, una frase, voy a ella. Ya ves que me sí, dijiste lo del poema y quedé fascinada. Me quedó ahora de descubrir este poema que no sabía que pues era sí, tuyo. Claro, me acabo de enterar. Me encantó. Me pues pareció, bueno, sí. No este, sé qué edad tendría cuando lo escribí, pero estaba en la escuela, ¿eh? O sea, ¿estabas en la escuela? sí, era jovencita, no tenía 13 años todavía, porque ahí ya me voy al instituto. Tendrías que tu memoria, tendrías que escribir esos poemas que quedaron ahí guardados, en tu memoria los tendrías que... No los retengo, ¿ves? Esta estrofa sí, estaba grabada a fuego. No me preguntes por qué esa y no otras, ¿no? Y Y entonces cuenta, lo metí. sí, perdón, perdón.
sí, eso, como un Darte el guiño, tiempo. claro. Bueno, no sé si tenemos que ir terminando, porque bueno, el Sí, tiempo en esto es, ya sabes cómo son los tiempos aquí. sí, Pero me gustaría que hablaras, por ejemplo, de la portada de Sin el permiso de Dios, de la portada de una obra maestra que me parecen espectaculares. sí. Bueno, el caso Tarducci es más, está preciosa, pero es más normal, ¿no? Son unas zapatillas bueno, vienen al caso en la obra, pero me gustaría que me dijeras lo del permiso de Dios, porque una vez que leí este libro, la obra me ha aparecido por todos lados. Ah, Cuando empiezan a sí, ser reiterativas, ¿no? Esa foto, esa imagen. sí, sí. La atención selectiva, sí, es la Ofelia de Millet. Es un cuadro del que yo estaba enamorada, entonces ese cuadro aparece en la novela. No, está colgado en la casa de Georgette y entonces, como ella acaba haciendo lo que hace, no voy a decir el qué para no destripar, pues ahí aparece Ofelia tendida. Yo estaba enamoradísima de ese cuadro desde hacía muchos años. Bien, es verdad que el resultado final fue un poquito decepcionante por el color es un poco oscuro, el color original es un verde más bonito y me hubiera gustado que metieran todo el cuerpo con sus plateados. Yo lo tengo en casa, tengo la lámina que me trajo una persona del museo en Londres, creo que está en la Tate Gallery y la tengo colgada aquí a mi izquierda. Movería para que lo vierais, pero la tengo ahí enmarcada, está en todo su esplendor. Y en cuanto a la otra, es un cuadro ahora no me voy a acordar del nombre Dios mío, es un pintor que me encanta. Me parecen un par de locos maravillosos. Jova, Ah, Chagall, de Chagall, Chagall, no de lo Chagall. tengo de Chagall, Detalle de de Marc doble Chagall, retrato con una copa de vino. eso es. Y entonces tiene una serie muy parecidos todos, tiene muchos, y ese me encanta. Me recuerda mucho a Anagnórisis y a Celar. Era mi intención, pintarlos a ellos ahí, ¿no? Y se menta también en la novela el cuadro. El cuadro se menciona también en la Sí, novela, está colgado en la casa, en el piso de Anagnórisis. Me gusta mucho jugar con esas cosas. como con la música, claro. A mí mira, ahora que estaba, hacía tiempo que no agarraba, no cogía sin el permiso de Dios, pero bueno, para hacer la entrevista traje todos los Sí, libros, los volví a repasar un poco y me vino algo con sin el permiso de Dios. Me vino ese cariño que me acuerdo cuando lo leí. Y esta frase que marqué como tantas, porque en este libro lo tengo, bueno, que me gustaría leerla para despedirnos un poco, es una frase cortita, pero me pareció preciosa. Y pusiste así: me dispongo pues a dejarme llevar por la tinta, mucha o poca, que aún quede en mi tintero. Queda tinta, ¿no, Fátima? Para unas cuantas novelas más. sí, 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 espero que sí, que quede tinta. Un Sí, placer compartir contigo esta sí, tarde para de mí lluvia sol. también. Sí, Bueno, ya sabes que, bueno, soy tu fiel lectora y, bueno, muchos éxitos con lo que estarás escribiendo, que conociéndote sé que es así, que ya estás eh, abriendo el estoy pentagrama. en otra cosa, sí, ya Y bueno, estamos. invito a todos los que nos escuchan, a los oyentes, a los lectores, a entrar en un poco, por ejemplo, en el caso Tarducci, en el Sin el permiso de Dios, acercarse a tu obra y conocerte, ver que eres una escritora fantástica. Muchas gracias por Bueno, acompañarme. muchas gracias a ti, Inés, y bueno, y que tengas también tú muchísima suerte con el canal. Yo también te sigo y aquí estamos. Ha sido un placer. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.